Colombianos, el hijo del presidente Nicolás Petro Burgos se cansó y aceptó que la fiscalía sí lo presionó y lo llevó al límite, utilizando su caso como arma de doble filo para atacar al presidente de la República. Querían a ver cómo pues este señor Nicolás Petro rajaba de su padre y aceptaba que habían ingresado presuntamente dineros a su campaña. Y es que en las últimas horas él ha estado trinando pues varias cosas. Por ejemplo, aquí hay un trino que dice: el Heraldo no hace nada más que hablar de mí. Eso sí, muy calladitos con el caso de Arturo Char. Cero equilibrio en la información. Después dijo lo siguiente: cada vez que el fiscal Barbosa tiene una confrontación pública con mi padre Gustavo Petro, siempre habla de mi proceso y en tono amenazante. Señor fiscal, despolitice mi proceso judicial. Y realmente sí están asustados por la nueva terna para fiscal general de la nación. Nicolás dice también: hoy inicia la lucha de mi vida. Sabía que desde la fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo. Y esto lo dicen pues por el escrito de acusación que presentó la fiscalía, señores. Porque dicen que pues este señor Nicolás Petro no responde por lo que había dicho que iba a colaborar con la justicia frente a este caso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y es que Nicolás rompió el silencio luego de que la Fiscalía General anunciara que radicó el escrito de acusación en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El hijo del presidente reaccionó a través de su red social y es el mensaje que les dijimos. Al mismo tiempo señaló que se sintió presionado por la entidad y que solamente pretendieron usarlo supuestamente como un arma contra el papá, ¿no? Se acabó el plazo que se otorgó para que Petro Burgos pues entregara la información a la que se comprometió como parte de su colaboración con la justicia en medio de la investigación por el presunto ingreso de dineros al parecer ilegales a la campaña presidencial del Pacto Histórico en la región del Caribe del 2022. Ante el Complejo Judicial de Barranquilla se radicó la solicitud de audiencia de acusación donde se presentarán todas las pruebas contra Nicolás Petro. Dice aquí el comunicado que el día de hoy el ente acusado radicó escrito de acusación ante los juzgados penales del Circuito Especializado de Barranquilla y dentro del término de la ley en contra del señor Petro Burgos por los delitos imputados. El juez del Centro de Servicios de Barranquilla en asignación automática designará al juez que adelantará el juicio contra el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Es ante este juez que la Fiscalía General de la Nación presentará todas las pruebas que posee en el respectivo juzgamiento. También se conoció que Petro no entregó la matriz de colaboración que se comprometió a suministrar como parte de su aporte a la justicia, en medio de la investigación que se adelanta por la presunta filtración de dineros irregulares a la campaña presidencial del Pacto Histórico en la región Caribe. Ante el delegado de la Fiscalía, Mario Burgos, el hijo mayor del jefe de Estado, reconoció que toda la imputación de cargos que se hizo en su contra el pasado martes 1 de agosto se ajusta completamente a la realidad. Y es que Nicolás Petro admitió que recibió altas sumas de dinero de parte de Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, y de Gabriel Izalca Acosta, hijo del reconocido Alfonso el Turco Ilzaca, ¿no? De Oscar Camacho también recibió, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental de ese entonces, Daisuri Vázquez, ¿no? Para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y así entre los dos poder blanquear los bienes producto del incremento patrimonial. Querían plata, pero se les perjudicó. Pero ¿qué piensan de la nueva posición aquí en Nicolás Petro, donde dice que pues fue presionado por parte de la Fiscalía y que no se arrodilla frente a esta? 4 meses le quedan al señor fiscal Francisco Barbosa para ver cómo hace para meter y como una forma de presión atacar al presidente Gustavo Petro. Por otro lado, Daniel Coronel le cantó la tabla a Vicky Dávila y reveló una cosa que hasta el momento pues era desconocida para muchos. Los likes, las estadísticas que recibe Vicky Dávila, donde sale a anunciar de que es el periódico más leído o su medio de comunicación más leído a través de las redes sociales. Pero resulta que aquí hay una trampita que reveló el señor Daniel Coronel. Dice él: la medida del éxito del periodismo no puede ser la consecución de clics. La meta de un trabajo periodístico serio no puede consistir en exacerbar sensaciones en lugar de comunicar con seriedad lo que está pasando. El sensacionalismo para conseguir usuarios no reemplaza al periodismo de buena calidad y que tiene como meta buscar hechos de interés público para informarlos. El periodismo tampoco puede ser aburrido. Tiene el deber de buscar elementos atractivos e invariablemente ciertos para contar una historia que les importe a los ciudadanos. Y esto es lo que no hace Vicky. Ella le
Importa es el sensacionalismo, las noticias, las mentiras, para generar solo clics y seguidores. Para ella es un orgullo, así no tenga investigación, pues las notas que publica. Ejemplo de lo que ha pasado con estos personajes que ha llevado a su mesa de trabajo para despotricar pues del Ministerio de Defensa, despotricar de Gustavo Petro 40 años pues antes, cuando estuvo perteneciente al M-19, ¿no? Salir a hablar pestes del presidente que hoy gobierna nuestro país. Ese es pues el sensacionalismo que pues promueve Vicky Ávila en su revista Semana. Con los parámetros de hoy, quizás el reportaje Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez no se habría publicado porque muchos medios lo considerarían largo, farragoso y poco atractivo para Internet. Quizás muchas piezas de buen periodismo no llegan hoy a conocer la luz por cuenta de la tiranía del clic. Tremendo, ¿no? Echándole toda el agua sucia aquí a la señora Vicky Ávila. Con frecuencia, detrás de los números de los que se jactan ciertos medios hay una estrategia mentirosa, no solo por la distorsión de la información, sino también por la creación de contenidos que nada tiene que ver con el trabajo informativo del medio. A veces no están ni siquiera publicados de manera visible en los portales, sino con direcciones electrónicas ocultas para generar tráfico masivo impactando los buscadores de Internet. El proceso en el mundo digital se llama SEO. Consiste en el uso de un conjunto de técnicas para que los motores de búsqueda, Google es el principal de ellos, sitúen en las primeras páginas resultados de ciertos contenidos y que tengan o no que ver con el periodismo, con el propósito de disparar el tráfico. Hace un tiempo me enteré de que los números de los que van a gloria un medio, ¿a quién se refieren? A Semana, ¿no? Están basados en una buena medida en cáscaras de piña. Las estrategias de SEO del dueño se percataron de una tendencia vieja basada en los posibles efectos terapéuticos de la corteza de esta fruta. Por eso resucitaron la tendencia que ya existía. Se apropiaron de ella y desde hace un tiempo periódicamente generan direcciones URL que estén relacionadas con esta mina de tráfico. Cáscara de piña para obtener colágeno. Los beneficios de tomar agua de cáscara de piña en ayunas. Agua de piña para adelgazar. Así se debe desintoxicar el cuerpo con cáscara de piña. En fin, toda una gama de publicaciones sobre las cáscaras que disparan el tráfico, pero que nada tienen que ver con el periodismo. Hay otros golpes de astucia similares que resultan fáciles de descubrir, poniendo las palabras clave de los motores de búsqueda, pero la estrategia no se limita a eso. Cuando la información se vuelve un negocio, la distorsión, la adaptan, la exageran y le dan un falso sentido de urgencia o de exclusividad para pescar clics. En ese remedio de periodismo, la fuerza está en los adjetivos. Los testimonios son explosivos. La gente no habla sino rompe su silencio. No da declaraciones sino que se despacha. El adjetivo escandaloso, ¿no? Escandaloso, explosivo, urgente. Va en uno de cada 3 titulares. Todo es enigmático o misterioso para Vicky Ávila. Desde luego, esta clase de reacción no pesca 2 veces a un lector inteligente, pero a quienes lo promueven no les importa la calidad, sino la cantidad. Por esa misma razón, los reporteros, como pretenciosamente llaman a sus creadores de URLs, trabajan como remando en una galera. Tienen una cuota de producción por hora para mantener alimentando el monstruo del tráfico. Los titulares a veces no corresponden a la noticia. Se busca que los usuarios hagan scroll, es decir, que sigan desplazándose hacia abajo en un artículo aunque no tenga nada que ver con el interés inicial. Como si fuera poco, detrás de esa pobre imitación del periodismo se oculta la defensa de intereses empresariales y políticos. Dígalo, señora Vicky Ávila de Géneco. Los medios así no tienen como prioridad el servicio público, sino la consolidación de sus guerras corporativas, desacreditar a quienes se les atraviese, alabar a quienes se les facilite y destruir a quienes se les suponga. Algo similar sucede en materia política. Pretenden negar las evidencias de los delitos de aquellos que les sirven y en cambio buscan, con desesperación, la criminalización de quienes no están de acuerdo con ellos. Desde luego, esa clase de operaciones que acaban con la credibilidad del periodismo minan el futuro de los países. La menor responsabilidad es de los que firman. Los verdaderos culpables son los que ponen y sacan la plata para beneficiarse. Ellos no corren el menor riesgo. Cuando todo se acabe, seguirán tomando whisky en otra parte, ¿no? Y lamentable que el periodismo de este país haya sido cooptado pues, con los más poderosos, ¿no? Con la gente que tiene billete, con la gente que quiere manejar la información y creen que los colombianos somos idiotas que no se informan, que no investigan otras fuentes para realmente buscar la verdad, ¿no? Ahí estos medios que, así sea mentira, les importa es generar el escándalo, ¿no? Y sobre todo de los uribistas que no se ponen a leer un artículo así sea mentiroso. Pues Vicky Ávila se sintió aludida porque realmente directamente están hablando de su sensacionalismo en Revista Semana, ¿no? Como pues día a día crea unas noticias totalmente falsas, pero que le generen solo clics. Negocio.
Vicky Ávila se pronuncia diciendo lo siguiente: sensacionalismo. Aquel día que Daniel Coronel publicó en Univisión que los delfines tratan de abusar sexualmente de los humanos. Expertos aseguran que no se conoce de ningún caso en que un delfín haya abusado sexualmente de un humano. De pronto el presidente de Noticias de Univisión nos puede contar sobre este gran hallazgo que seguramente usó para tener clics y rating. El buen periodismo. Esto es lo que escribe la señora Revista Semana, pues para defenderse del ataque verdadero, donde le cantan la tabla de cómo genera esta señora, porque cada mes ella sale con su estadística. Semana se sigue consolidando como líder en opinión. Pero ya sabemos aquí, pues Daniel Coronel la dejó en evidencia, ¿no? Cómo utilizan estrategias SEOs para generar clics, señores. Lamentable el periodismo que hace Vicky Ávila. Y pues vamos a tomar un ejemplo como lo que pasó con el avión presidencial, un avión secundario que utilizaron para ir a Orlando. Y adivinen qué, cambio radical. Revista Semana y toda la patota de uribistas salió diciendo que Gustavo Petro había llevado a su hija Antonella a Disney, señores, que pues Duque le quedaba en pañales porque pues Duque había llevado a sus hijos a Panaca a una fiesta con el avión presidencial y que ahora el presidente del cambio había llevado a su hija Antonella pues a Disney. Y pues se cayó la mentira, señores, pero mucha gente replicó, mucha gente que aún no se ha informado, pues siguen diciendo, no, como Petro va a utilizar los recursos del pueblo para llevar a su hija a Estados Unidos y un avión presidencial. No puede ser eso. Pues Cambio Radical empezó por eso, ¿no? El ataque les ha dolido que Arturo Char, y eso que no tiene nada que ver el gobierno porque la justicia encontró méritos para dictarle medida de aseguramiento, pues señores, andan ardidos, uno de los partidos presuntamente más corruptos de este país, ¿no? Dice aquí lo siguiente: buenas noticias para marchar. Claro que sí, el cambio es que ya no llevamos a Panaca a los hijos del presidente en el avión presidencial, ahora los llevamos a Disney en Orlando. ¿Esto es un cambio o no? Y lamentablemente se prestó la W pues para hacer eco a esta noticia y hablaron de que Julio Sánchez Crit, que pues Petro está utilizando el avión para llevar a su hija. Escuchemos lo que dijo Juan Pablo Calvas y estos periodistas. Increíble que no investiguen, que no se documenten, que no pues vean qué fue lo que pasó, porque este avión estaba en Orlando, Florida, sino que ya sacan apreciaciones y vamos a tumbarles las mentiras. Miren y escuchen. Óigame, Juan Pablo, le dejo esta inquietud para Sigue la W. A ver, señor. Es que alguien muy curioso se puso a mirar el recorrido del Boeing 737 de la FAC. Ajá. El 122. Ok. Es el avión presidencial, ¿no? Sí. FAC 122. Pues yo tenía entendido que el presidencial es el 001. 0001, sino 1222. ¿Qué es FAC 1222? No sé si sea... A ver, Lucas. ¿El Júpiter? FAC. No. 737 Boeing. No. No, el presidencial no es. FAC 11 1222. 1222. No me parece, es un Boeing 737-700. No me dice más. Resulta que ese avión ha tenido el siguiente recorrido. Ojo, ese avión se movió entre el 10 de septiembre y el 24, el cual arranca y termina en Bogotá, pero hace una serie de paradas en distintas bases aéreas de los Estados Unidos para llegar a Nueva York y de ahí a Norfolk. Posteriormente hace un vuelo corto a Dulles, en Washington. Posteriormente hace una parada del 20 al 23 en Orlando para volar en esa última fecha nuevamente a Cali y a Bogotá. ¿Cuál es la razón de ese vuelo a Orlando con pernoctada 3 días? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ese avión estaba al servicio de quién? ¿Ese es el avión de vicepresidencia? Sí, aquí estoy viendo, Julio, detalles pues del portal Infomil, que usted sabe tiene constantemente información sobre las fuerzas militares, y lo que dicen es que este es un Boeing que fue comprado por la Fuerza Aérea Colombiana recientemente y que tiene como objetivo misiones de transporte de personal y de altos funcionarios de gobierno, así como apoyo logístico. Pero más no es el avión presidencial, es otro. Le dejo esa inquietud por lo del aeropuerto Bonilla Aragón, ¿no? Sí, claro. ¿Y Orlando? ¿Mickey Mouse? Juan Pablo, sigue la W. Ahora, uno podría pensar, perdóneme, Julio, lo de Orlando, ¿sabe por qué? Usted sabe que a veces se genera una congestión en los aeropuertos. No, es que no tiene sentido. Cuando hay eventos especiales como la Asamblea de Naciones Unidas, pero es que las fechas no me cuadran. Parece un poco raro. Pregunte en La FAC. Sí, señor. Sí. Y aquí meten la cizaña y se empieza a crear una noticia falsa, empiezan todos los uribistas a replicarla y dicen que pues aquí Gustavo Petro ya estaba llevando a su hija a Disney. Y uno de ellos es el periodista Daniel Samper, que dice: estamos a la espera de que nos digan qué hacía este avión en Orlando. Aquí. Y después dice:
¿Qué espera Presidencia para desmentir el rumor de que el avión estaba en Disney? Es una noticia falsa esparcida por las redes. ¿Nos pueden confirmar si el avión fue a Orlando y con qué fin? Pues vamos a confirmarlo. También Vicky Ávila, señores, Vicky Ávila, que genera clics con noticias mentirosas, pues escribió lo siguiente la señora. ¿Qué hacía el avión de la Fuerza Aérea que usa Presidencia 3 días en Orlando? Ojalá el gobierno les cuente a los colombianos. Y pues ustedes saben que Gustavo Petro no tiene nada que ocultar. Pues aquí la Fuerza Aérea Colombiana le dijo a la señora Vicky Ávila, alférez de la Escuela Militar de Avión adelantaron desde el 10 hasta el 23 de septiembre del 2023 visita geoestratégica a unidades militares de Estados Unidos, así como a Cabo Cañaveral en la Florida de Estados Unidos. Se caen las mentiras de Vicky Ávila. Y es que esta cara, Dios mío, yo no sé qué pasa con esta señora para que genere tantas noticias falsas y que mucha gente le siga creyendo. Esta mujer tiene muchos seguidores y cada vez que pues tuitea una noticia, la gente le da clic porque confía en su disque periodismo y pues esto genera una mala información, un chisme de pasillo y una vaina sin confirmar. Lastimosamente algunos medios se prestan para eso, para hacerle eco a estas noticias sin realmente ponerse, oiga, ¿qué está pasando con los periodistas? Últimamente se basan solo en redes sociales y no investigan a fondo. ¿Por qué no hacen esto? Pues Celso también dice, se le cae otra mentira a la derecha nostálgica y su prensa que ya decían que este avión había llevado a la hija del presidente a Disney. Falso, la familia de Duque sí lo hizo a Panaca y a Ñeñe Hernández, ¿no? Y también a Guaidó. Es increíble la doble moral de estas personas, quien las hace se las imagina. Pues aquí está confirmado porque estuvieron pues varias personas de la Fuerza Aérea viendo capacitaciones en unidades militares de Estados Unidos. Mire, aquí están las fotografías de las pruebas de, como lo dijo Juan Pablo Calva, un avión utilizado para transportar personal, no la familia del presidente, como lo hacía Duque. ¿Se dan cuenta cómo caen las noticias? Miren, desen cuenta aquí los viajes que hicieron estos pues militares, ¿no? Tristemente el periodismo de este país cada vez pues deja mucho que desear. Alejo Vergel se pronunció frente a esto. Lamentablemente lo que hace Vicky Ávila, Cambio Radical y los tuiteros uribistas creando noticias falsas sobre Petro para embutírselas a sus seguidores sin la mínima investigación es tremendo. Lo grave de esto es que le llega a cientos de miles de personas, pero la verdad a unos pocos. Iniciaron acusando a que el presidente se fue de vacaciones a Disney, a Estados Unidos, en un avión que Petro nunca usa porque para eso está el FAC 0001. El famoso avión presidencial. Y eso que tras la crítica de Coronel a semana, la que les leímos, pues Vicky y María Andrea Nieto trataron de posesionar una tendencia diciendo que la directora del Pasquín es la mejor periodista. Ni siquiera fue capaz de preguntar a la Fuerza Aeroespacial antes de compartir semejante noticia falsa. Igual esa es la estrategia, hacer mayor daño posible. Y tremendo, pues hasta pues aquí la Fuerza Aeroespacial sacó un comunicado diciendo que estaban adelantando pues unas labores en pues bases militares. Tremenda hasta dónde llega la mala información de todos estos medios y de la señora Vicky Ávila. Aquí le dicen, la señora de Géneco parece que olvidó que fue Duque el que sí mandó a sus hijas y esposa y amiguitas a celebrar en Panaca y que su fiscal sí se fue en el avión de la fiscalía a llevar a su hija con amigas a pasear por San Andrés. Nosotros los progresistas no olvidamos. Como lo dijo Alejo Vergel, la verdad le llega a muy pocos, la mentira le llega a muchos. Entonces, colombianos, les pedimos que compartan todas estas verdades, que piensan de aquí de lo que pasa con Nicolás Petro, qué pasará con este caso. Pues la fiscalía decidió atacar faltándole 4 meses a este señor Barbosa, ¿lo utilizará como una herramienta política? Yo creo que sí, ¿no? También qué piensan de estas mentiras de Vicky y la cantada de tabla que le pegó Daniel Coronel y cómo la desenmascaró, porque logra estas cifras de clics tras clics. Lamentablemente utiliza una estrategia SEO sucia, ¿no? Basado pues en artículos que no tienen nada que ver con la información que busca el usuario. Lamentable esto, colombianos. Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Hasta pronto.